Hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro programa Protagonistas de la Biblia. Hacía rato que no había podido hacer videos porque he tenido muchos cambios de casa. En fin, como pueden ver, aquí está mi casa desocupada. Y bueno, pero aquí estamos nuevamente. Estamos nuevamente, sentía en mi corazón que tenía que grabar en este momento que es un momento tan especial, ¿no? Tan diferente a todos los que quizás hayamos vivido alrededor de nuestra vida con esto de la crisis del coronavirus y lo de la cuarentena y tantos cambios y pues básicamente el mundo está paralizado. Entonces quise estudiar un personaje que nos diera como muchas enseñanzas y sobre todo mucha esperanza en estos momentos de difíciles y de crisis. He invitado a un personaje que a mí particularmente siempre me ha llamado mucho la atención, que se llama Ruth. Y bueno, en la historia de Ruth pues vamos a encontrar muchas cosas de que agarrarnos para estos momentos. Este es un libro que obviamente, como les decía, por razones de tiempo no voy a leer, pero es un libro que se divide en 4 capítulos y voy a tratar de resumir cada capítulo en términos muy generales. Bueno, en el primer capítulo, que se llama Noemí y Ruth, básicamente lo que ocurre, para quienes no hayan conocido o no hayan leído la historia, aunque los invito a que la lean para que puedan tener un mejor contexto de lo que vamos a hablar hoy. Eh, bueno, Naomi es una mujer, o Noemí, digo Naomi porque así se dice en inglés. Noemí es una mujer que tenía a su esposo, ellos son israelitas, tenía su familia, eh, su esposo y 2 hijos. Ellos salen huyendo de la tierra de los israelitas porque no había comida, estaban en una hambruna tremenda. Entonces se va ella con su esposo y sus 2 hijos a la tierra de Moab. La tierra de Moab, básicamente, para darles así un dato así pequeño, viene de los moabitas, son descendientes de un hijo que nació entre Lot, cuando hubo incesto con una de las hijas de Lot. Para que conozcan mejor la historia, obviamente tienen que irse atrás para conocer la historia de lo que ocurrió con Lot y las hijas. Pero bueno, básicamente es un pueblo que viene de esa relación de incesto. Los moabitas tenían diferentes dioses a los israelitas, entonces por allí ya viene obviamente una tensión porque los israelitas despreciaban a los moabitas porque pues hacían sacrificios, tenían otro tipo de costumbres, otro tipo de dioses. Pero bueno, sin embargo, pues en medio de la hambruna, a pesar de que Noemí, perdón, siempre se me sale en inglés, Noemí y sus hijos y su esposo no eran moabitas, pues se fueron allá básicamente por razones de necesidad, pues de buscar alimento. En conclusión, ocurren tragedias. El caso es que Noemí pierde a su esposo y a sus 2 hijos y ella queda viuda y sin los 2 hijos. Entonces, sin embargo, los hijos pues ya se habían casado con 2 chicas moabitas, es decir, ellos fueron allá a esa tierra huyendo de la hambruna y conocieron a estas 2 chicas. O sea que Noemí queda con sus 2 nueras, viuda y con sus 2 nueras. Ese es básicamente, en términos muy, muy generales, el comienzo de la historia. Ahora, ¿qué ocurre después? Noemí decide que ella se va a regresar a su tierra israelita porque obviamente ella ya no tiene nada. Y lo que siempre les digo, tenemos que ubicarnos en el contexto, ¿no? En esa cultura y en ese tiempo, sobre todo, una mujer sola pues prácticamente era como, su destino era prácticamente morir porque no tenía cómo, no podemos imaginarnos que es como ahora que una mujer puede ser independiente y ganarse por sus propios medios, tener un dinero, sus propios recursos. No, en esa época no era así. Entonces el futuro para Noemí era realmente devastador. Ella decide regresarse a su tierra y entonces se va con las 2 nueras. Y ocurre que cuando ya van de camino, ella les dice que pues realmente no tiene sentido que estas chicas las sigan porque pues ella ya está muy vieja y que pues así ella tuviera más hijos, de aquí a que los niños crezcan pues no se van a poder casar con las nueras, que era lo que se acostumbraba en esa época, ¿no? Que si el esposo se moría, pues entonces el hermano se casaba con la viuda, pero pues ya obviamente ya en el caso de Noemí eso no era posible porque ella era una mujer muy vieja. Entonces entra Orfa, que es una de las nueras, y pues
Ellas lloran y dicen que la aman y al final pues Orfa decide que sí, que ella se va a ir a tratar de encontrar un esposo que pues que le ayude a mejorar su situación porque obviamente las tres mujeres sin nada que comer, sin esposo, sin nada, pues no tenían ningún futuro. Y allí entra nuestro personaje del cual vamos a hablar hoy, que es Ruth, ¿no? Ruth decide que no, que ella, a pesar de que en su pueblo tienen diferentes dioses y diferente cultura y todo era muy distinto, ella decide seguir a su suegra y seguir al Dios de su suegra, a Jehová, al Dios de su suegra. Allí ya de entrada nos da una primera característica de Ruth, que es una característica muy hermosa y es esa determinación de no dejar a su suegra sola y esa lealtad, la lealtad con la mamá del que había sido su esposo. Ella sigue a su suegra y bueno, llegan a esta tierra israelita donde no nos olvidemos que Ruth es extranjera, porque la que era israelita era Noemí. Y empieza obviamente a afrontar todo lo que los extranjeros generalmente afrontamos, y lo digo yo porque como ustedes saben yo vivo en Inglaterra y he vivido en otros países y bueno, una cosa es cuando uno está en el país de uno y otra cosa muy distinta es cuando uno está en una tierra extranjera. Ella sufría obviamente el desprecio de los israelitas porque como les decía ya había tensión debido a las costumbres que tenían los moabitas y fuera de eso pues era una mujer que no tenía hijos, entonces en esa época una mujer que no tenía hijos, o sea, era como de bajo nivel porque lo que te daba cierto estatus era el ser madre. Noemí no tenía, Noemí no, Ruth no tenía hijos. Bueno, Noemí tampoco porque había quedado viuda, pero había quedado, sus hijos habían, no solamente porque había quedado viuda, sino porque sus hijos los habían matado. Pero en el caso de Ruth era que ella no había tenido hijos en su matrimonio. Y fuera de eso era viuda, o sea, era extranjera, no tenía hijos, que ya eso la bajaba de categoría, y era viuda, es decir, no tenía un hombre que pudiera responder por ella. Que como les digo, no se trata de que nosotros juzguemos si esa cultura era buena o era mala, no, porque sencillamente es otra cultura. Tenemos que comprenderla y verla tal cual como era en esa época, ¿no? Entonces, a Ruth le tocó enfrentar todo eso, estar en una tierra ajena y ser despreciada. Y sin embargo, ella por su lealtad y por su determinación y también por esa fe que ella puso en el Dios de Noemí, que era Jehová, ella tuvo esa fortaleza de soportar esas humillaciones y esa situación. Eh, ellas llegan y bueno, ya en el segundo capítulo, que es cuando ella se encuentra con Boaz, ella conoce a su esposo porque Ruth sale a buscar comida y ella se mete a esos campos, o sea, como la persona de más bajo nivel a tratar de encontrar algo, lo que se les caía a los demás que eran como los que recogían los cultivos y todo, ella lo recogía, o sea, ella entró desde la posición más baja, que una vez más me recuerda mucho a los extranjeros, lo que yo les he contado en otros videos. Generalmente cuando uno llega a un país, pues le toca, a un país que no es el de uno, le toca muchas veces, no siempre, hay gente que cuenta con mayor suerte o tiene más recursos, entonces entra de una manera distinta, pero por lo regular la historia de la mayoría de los extranjeros es pues que tienen que empezar desde abajo. Entonces muchos no hablan el idioma del país donde llegan o sencillamente no tienen la educación necesaria para conseguir los mejores puestos o no tienen las influencias o no tienen los recursos y les toca empezar desde abajo. Bueno, exactamente esa fue la situación de Ruth. Ella empezó desde abajo prácticamente a recoger las sobras para poder comer ella y para darle de comer a su suegra, a Noemí. En medio de eso, de que ella está recogiendo pues lo que a los demás se les cae o lo que sobra, ella conoce a este hombre que se llama Boaz, en inglés se dice Boaz, y resulta que este hombre, esto ya es pues en el capítulo 3, resulta ser familiar lejano de Noemí, de la suegra de Ruth. Y en esa cultura, pues cuando alguien quedaba viudo, el que tenía que, digamos, como la posibilidad de redimir a la mujer era el familiar más cercano. Entonces ella hace un plan con la suegra, bueno, la suegra hace más bien un plan con Ruth y le dice pues que vaya, que ellos van a tener una comida y que al final de la comida, cuando ya Boaz esté cansado, pues que Ruth vaya y se recueste a los pies de Boaz.
que es algo que también ha sido de alguna manera malinterpretado porque en ciertas películas, sobre todo, se ha querido mostrar esto como si fuera una insinuación sexual o como que ella estuviera disponible y en realidad no tiene nada que ver con eso. Ese es más bien un gesto que a mí incluso cuando lo leía me recordaba de la mujer que le lavó los pies y le echó perfume, pues, y le lavó los pies a Jesús, ¿no? Que es un acto más bien como de sumisión, de humildad, de respeto. Esa actitud de Ruth no tenía para nada una connotación sexual, era una muestra de humildad y de decir, una vez más les digo, hay que tener en cuenta la cultura. De pronto en nuestros días dirían, no, pues eso es una humillación, pero para ellos no era una humillación, era un acto de humildad, de que yo estoy aquí para servirte y si me puedes redimir, pues que lo hiciera. Entonces, claro, ya cuando ya hizo el plan con la suegra, pues ya ella se quitó las ropas de luto, ya quedó como quien dice, pues disponible para volverse a casar. Pero bueno, resulta pues que al final había otro familiar más cercano, se suponía que el más cercano era el que tenía pues la obligación de redimir a la viuda de la familia, pero este pues se rehusó porque al darse cuenta que Ruth era moabita y como tenían esas diferencias y ese desprecio por los moabitas, pues él no aceptó. Y al final el que se casa con ella es Boaz. Y resulta que, bueno, en el capítulo final, que es muy hermoso, que es el capítulo 4, se llama Matrimonio de Boaz y Ruth, ellos se casan y tienen un hijo, y ese hijo pues resulta ser el abuelo de David. Y allí es obviamente donde Ruth entra en la línea de Jesucristo, porque ella, Ruth vendría siendo como la bisabuela del rey David. Esas más o menos en rasgos generales, probablemente se me han escapado muchos detalles, pero quería como ponerlos en contexto y pues sí, básicamente decirles de qué se trataba la historia para que podamos entender este personaje mucho mejor. El hijo que tuvo Ruth y Boaz se llamó Obed y era, como les decía, el abuelo de David. Ahora, vamos a concentrarnos ahora en las enseñanzas que nos deja Ruth. Ese personaje, como les decía, es un personaje extranjero, es un personaje despreciado porque venía de un pueblo con otras culturas, es un personaje que no tenía hijos y que además era viuda. Y nos enseña varias cosas. Nos enseña, primero que todo, la determinación. Fue una mujer que estuvo dispuesta a dejar todo para seguir a su suegra, pero no solamente a su suegra, sino a su Dios, al Dios de la suegra, a Jehová. Dejó sus costumbres, dejó sus dioses antiguos, sus ídolos antiguos y se fue, independiente de que en ese momento ella estaba sin absolutamente nada, no le importó dejar lo poquito que tenía en su país o en su pueblo para irse a seguir al Dios de su suegra. Que no es fácil porque cuando uno tiene muy poco, la renuncia se hace más difícil. Es más fácil renunciar a algo cuando tienes mucho, pero cuando no tienes nada o cuando tienes muy poquito, en el caso de ella que tenía muy poco, ella se había podido ir como Orfa. Orfa, cuando yo veo los personajes de Orfa y de Ruth que se despiden de la suegra, me acuerdo mucho de muchos cristianos que dicen seguir a Jesús, pero en el fondo quieren seguir haciendo lo que les parece a ellos que es lo más conveniente, no lo que dice la palabra que debemos hacer. Incluso lo muestran aquí muy claramente que dice que Orfa le da un beso a la suegra y se va. Ella se va, y quiero encontrarlo aquí. Ya les digo exactamente cómo lo describe. Dice: una vez más alzaron la voz, deshechas de llanto. Está hablando de Orfa y de Ruth. Luego Orfa se despidió de su suegra con un beso, pero Ruth se aferró a ella. Mira, dijo Noemí, tu cuñada se vuelve a su pueblo y a sus dioses, vuelve con ella. ¿Ves lo que hizo Orfa? Orfa se fue a su pueblo y con sus dioses. Ella se agarró, no era mucho, era su pueblo, era lo que conocía y eran los dioses que ella siempre había tenido. Pero Orfa no fue capaz de renunciar a eso. Mientras que Ruth
le dijo, no insistas no insistas en que te abandone o en que me separe de ti, porque iré a donde tú vayas y viviré donde tú vivas, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Moriré donde tú mueras y allí seré sepultada. Que me castigue el Señor con toda severidad si me separa algo de ti que no sea la muerte. O sea, si esto no es un ejemplo de lealtad y de determinación, no sé qué lo sea, pero ahí se muestra el carácter que tenía Ruth y que ni siquiera las circunstancias de pobreza, de miseria, porque no tenía ni con qué comer, la hicieron renunciar a sus principios de integridad, de haberse quedado con su suegra y haberla acompañado en esos momentos tan difíciles. Precisamente por eso quería hablar de este personaje, porque en estos momentos es donde nosotros vamos a mostrar, como dicen aquí, los verdaderos colores. En este momento de crisis, donde la comida escasea, aquí por ejemplo va uno a los supermercados y ya la mayoría de las cosas se las han llevado los que tienen más dinero, es donde nos vamos a dar cuenta qué tenemos nosotros realmente por dentro. Mientras las cosas funcionan, todos podemos ser muy amables, pero en momentos de crisis es que se sabe quién es. Y en momentos de crisis es donde nosotros tenemos más que nunca estar aferrados a nuestro Señor, a Jesús, que es fiel. Y ese es un ejemplo que nos está dando este personaje. Además, lo más lindo de la historia es que ella, que es una mujer íntegra, luego cuando se encuentra con vos, nos damos cuenta que vos también es un hombre muy íntegro, a pesar de que Ruth era una mujer que era pobre, viuda, que no tenía ningún tipo de influencia ni de importancia, estaba, como les decía yo, en el nivel más bajo, comiendo de las sobras prácticamente. Vos sí tenía influencia, era un hombre que tenía tierras, que tenía empleados, que o sea, era importante. Sin embargo, también es un hombre íntegro y él redime a Ruth porque es pariente de Noemí, es también un ser leal, él fue leal a Noemí, fue un hombre íntegro y cumplió con el compromiso que tenía que cumplir como pariente de Noemí. Entonces nos muestra cómo la integridad, los valores y los principios se pueden dar en cualquier estrato social. No es un privilegio de unos cuantos, todos podemos tener ese tipo de principios, sencillamente se trata de cultivarlos. Y son unos ejemplos muy lindos el de estos dos personajes, porque además si nos ubicamos en el contexto de la historia vemos que en esa época, que es la época de los jueces, cuando uno lee el libro de los jueces, que es donde está la historia de Sansón y bueno, todos estos jueces de esa época, porque en esa época no había reyes sino jueces, nos damos cuenta que se habla solamente de corrupción, de tragedias, de tiranías, de traiciones, en fin, y aparecen estos dos personajes en medio de esa época que nos dan como ese respiro de que sí es posible, que nuestro contexto no tiene por qué determinar nuestro comportamiento ni nuestros principios. Y ahora más que nunca eso es súper importante, porque ahora nos están vendiendo una cantidad de cosas, los medios de comunicación, las redes sociales, nos están vendiendo unas cosas que nosotros sabemos que no son. Nos están vendiendo, por ejemplo, la idea de que hay ciertas drogas que son recreativas. Uno escucha ese tipo de cosas ahora, no solamente en Colombia, yo veo las noticias de Colombia, sino de todas partes. Y entonces uno escucha, por ejemplo, no, que la marihuana es recreativa, que la cocaína no hace daño, en fin, una cantidad de cosas que uno sabe que no es verdad. Pero no podemos perder la esperanza y mucho menos nuestros principios. Nosotros ahora más que nunca tenemos que hacer la diferencia y no dejarnos contaminar. Al contrario, tratar de influenciar a otros de manera positiva para que puedan también ver las cosas desde el punto de vista de la palabra de Dios. Recordemos que lo que no esté de acuerdo con la palabra de Dios sencillamente es una mentira. Entonces, estos dos personajes, Boaz o Boaz como se dice en inglés, y Ruth, son esas dos flores que nacen en medio de la mala hierba y nos muestran principios de integridad, de lealtad, de determinación. Son unos personajes muy hermosos. También pensaba yo que cuando les hablaba, por ejemplo, de que Ruth era extranjera, me recuerda también mucho a la diferencia que hay, porque ella logró, a pesar de ser extranjera, logró casarse con un israelita y entrar, como les decía, pues en la línea de Jesús, que nosotros, aunque no seamos judíos, porque somos gentiles, eso no es ningún obstáculo para nosotros poder estar cerca del Señor, para ser parte de la familia de Jesús, así como Ruth fue la bisabuela del rey David,
y el rey David, después de su descendencia, sale Jesús allí, nace Jesús, perdón. Nosotros también podemos ser parte de la familia de Jesús. No necesitamos ser judíos, no necesitamos tener las costumbres judías, respetamos las costumbres de ellos, bendecimos al pueblo de Israel, pero nosotros no necesitamos ser judíos. Nosotros solamente con el hecho de aceptar, así como vos redimió a Ruth, de la misma manera Jesucristo nos redime a nosotros. Nosotros simplemente tenemos que, lo mismo que hizo Ruth, ponernos a los pies del Señor Jesucristo, aceptarlo con humildad, aceptar que guíe nuestras vidas, que nos oriente, que nos enseñe, que nos dé esa sabiduría. Y nosotros somos parte de la familia de Jesucristo. Y Él siempre tiene un plan. De hecho, aquí vemos que la historia, aunque empieza en medio de una tragedia con esta mujer, Noemí, que mueren sus hijos, su esposo, estas dos otras mujeres solas con su suegra, la historia realmente es trágica, que no tienen ni qué comer ni nada, tanto que Noemí se cambia el nombre de Noemí a Mara, que significa amargada, y eso yo me imagino que ustedes ya lo conocen, o las personas que han visto videos de esta historia ya deben saberlo. O sea, era tan trágica la historia que ella hasta se cambia el nombre. Pero lo que nos muestra es que en realidad el Señor ya tenía un plan. El Señor tenía un plan y la historia termina hermosa con Noemí teniendo en sus brazos al bebé de Ruth y de Buz, que es Obed. Entonces, Obed, perdón, no Obed, sino Obed, que es el niño que nace de ellos dos. Entonces nos muestra que había un protagonista ahí todo el tiempo que no habíamos visto, y es, obviamente, Dios. Dios tiene un plan. Jesucristo tiene un plan para nosotros. Hay una historia personal que yo les quiero compartir porque es que siento que viene muy, es muy apropiada para lo que está ocurriendo. Yo les contaba al principio del video que hacía rato no hacía videos, pues porque he tenido muchos cambios en mi vida. Bueno, yo antes vivía en Londres y desde el año pasado, en julio, creo que el último video que hice fue en julio del año pasado, del 2019, yo sentía que tenía que salir de Londres. Queríamos con mi esposo comprar una casa, pero bueno, en Londres era súper costoso. Pero yo era como agarrada, después me salió un proyecto para quienes no saben, yo soy actriz, me llamaron para un casting de una voz de un personaje. Y bueno, yo realmente estaba muy entusiasmada con eso, no solamente pues porque era algo que tenía que ver con mi profesión, sino también porque yo pensaba, bueno, económicamente eso me puede ayudar pues para poder que nosotros compremos la casa. Después, bueno, eso no salió, después salió que me había ganado una beca en una universidad, pero resulta que, bueno, al final las fechas no coincidieron, no pude aceptar la beca en la universidad, en fin, el trabajo se me acabó allá, entonces con mi esposo decidimos salir de Londres para otra ciudad que se llama, otra ciudad de Londres, en fin, como cosas de la vida, porque yo no creo en las casualidades, sino no fue una coincidencia, sino que fue una diosidencia. La iglesia en la que yo me congregaba en Londres, pues obviamente ya no me podía congregar porque me había cambiado de ciudad. Estaba en otra ciudad de Inglaterra. Bueno, resulta que yo llegué a una casa, alquilamos una casa tal, y cuando llego yo a la otra iglesia que estaba en mi casa, yo dije, bueno, voy a ir al servicio de la iglesia, ¿no? Pues resulta que el pastor que yo había tenido en Londres había sido el pastor de esa iglesia. Bueno, quiero resumir la historia porque realmente es que yo todavía no me la creo. Ahí estuve en esa iglesia un año, hasta hace menos de 3 semanas estuve en esa iglesia desde julio del año pasado hasta ahorita, hasta febrero de este año. Bueno, en fin, seguimos con la búsqueda de la casa, en fin. Y resulta que yo tenía un trabajo en esa ciudad donde estaba y pensaba quedarme en ese trabajo hasta el 28 de marzo, es decir, hasta la semana que viene. Bueno, mi esposo estaba en viajes de negocios, en fin, estaba en Tailandia, que era donde vivíamos antes. Y yo tenía planeado pues que él llegara a esa casa conmigo y de allí pasarnos a la casa nueva que habíamos comprado, que es esta, que es en otra ciudad. En fin, lamentablemente mi esposo tuvo un problema de corazón, una insuficiencia cardíaca, tuvimos que adelantar el vuelo. Y cuando yo le digo al dueño de la casa que mi esposo viene de Tailandia porque viene a hacerse un tratamiento médico, obviamente yo estaba pues en ese desespero de cambiarle el vuelo a él, en fin. Cuando cambiamos el vuelo, y le estoy contando toda esta historia porque tiene que ver con lo del plan de Dios, que les comentaba antes. Yo tenía mucho susto porque pues el doctor decía, si él viaja pues con el problema del corazón, es un riesgo. Bueno, en fin, mi esposo dijo, no, yo viajo como sea, yo quiero estar en Inglaterra. Pues resulta que un amigo de mi esposo que vivía en Tailandia viajaba en el mismo vuelo.
O sea, eso para mí fue un alivio pues impresionante porque yo decía, o sea, el Señor está allí en el asunto y ha puesto a este amigo de mi esposo porque las probabilidades de que un amigo de uno viaje en el mismo vuelo sin haberlo concretado, sin haberlo hablado, sino que fue pura, como digo yo, diosidencia, pues son muy pocas. Entonces ya mi esposo se vino más tranquilo, ya se vino acompañado con el amigo, en fin. Bueno, el caso es que volviendo al tema, cuando yo le digo al señor donde vivíamos que mi esposo venía y me dice, no, ahora con lo del coronavirus su esposo no se puede quedar en esta casa. Y yo, pero ¿cómo así? Entonces yo pensaba en mi trabajo que tenía hasta el 28 de marzo, yo, Dios mío, y yo pues así llorando y yo decía, Dios mío, yo te pido, señor, que me ayudes, porque imagínense, mi esposo enfermo, ya este señor de la casa que nos teníamos que ir, que porque no quería pues que mi esposo lo fuera a contagiar, y yo le dije, pero mi esposo no tiene eso, mi esposo lo que tiene es un problema cardíaco. En fin, en un fin de semana me tocó con los hermanos de la iglesia, que gracias a Dios me apoyaron mucho, trastearme a esta casa que no lo tenía planeado, me quedé sin trabajo obviamente porque pues era otra ciudad. Bueno, en fin, gracias al Señor, para resumir la historia, mi esposo ya del hospital le dieron de alta, nos vinimos para la casa y bueno, cuando resulta que ahora cerraron las escuelas, yo soy profesora, cerraron las escuelas y no se puede, no podemos trabajar, estamos aquí encerrados. Pero yo decía, ahora entiendo por qué el Señor hizo todos esos movimientos. Porque es que si mi esposo, a pesar de que es una tragedia que él haya tenido ese problema cardíaco, si a él no le adelantan el vuelo, mi esposo se hubiera tenido que quedar en Tailandia porque ahora están cerrando las fronteras y la gente ya no puede ni entrar ni salir. Si a mí me salen estos trabajos en Londres, nosotros no hubiéramos tenido nuestra casa. Si mi esposo no hubiera venido, yo hubiera tenido que pasar toda esta crisis absolutamente sola y sin trabajo. Ahora la crisis es más llevadera porque por lo menos yo estoy con mi esposo se está recuperando, estamos en nuestra casa, y yo sé que las cosas van a terminar bien. Entonces, todo este, estos meses de angustia, de cambiar de ciudad, de la gente, por ejemplo, la iglesia en la que yo les decía que resulta que mi pastor en Londres había sido pastor allí, esa gente fue la que me ayudó a mí a pasarme. Ellos fueron los que nos regalaron cosas para la casa, nos regalaron muebles, me trajeron aquí en una van, nos trastearon. O sea, el Señor tenía todo absolutamente planeado. Donde yo me quedé hasta el 28 de marzo, que era como yo lo tenía planeado, las personas de mi iglesia no me han podido ayudar porque ustedes saben que todo el mundo está encerrado en este momento, nadie quiere salir, nadie quiere tener contacto. Entonces yo decía, el Señor tenía un plan. Yo no lo veía, yo en ese momento lloraba, yo estaba desesperada pensando en la salud de mi esposo, yo dije, Dios mío, se va a morir, ¿yo qué voy a hacer? Todo se dio en el tiempo perfecto. Si este señor donde vivíamos no me hubiera echado, porque realmente me echó, con miedo de que mi esposo supuestamente le iba a pegar el coronavirus pues, a los demás, no hubiéramos estado aquí en la casa. Esta casa hubiera estado desocupada y nosotros hubiéramos estado quién sabe dónde. Entonces, toda esta historia, a pesar de que no es una historia personal, se las cuento porque hay esperanza, porque el Señor tiene un plan y a pesar de que las cosas las veamos difíciles, hay un plan. Lo que tenemos nosotros es que estar en oración, ahora más que nunca en oración, mostrar obediencia. Obediencia, por ejemplo, cuando Ruth le hace caso a la suegra, que le dice, la suegra, vaya, acuéstese en los pies de vos, ella le hace caso, ella no cuestiona, ella hace caso y por eso las cosas salen bien. Nosotros a veces, como les digo yo siempre, nosotros dialogamos con el diablo y cuestionamos a Dios. No, todo lo contrario, nosotros lo que tenemos que cuestionar es el diablo y dialogar con Dios, estar pegados a su palabra, orar. En mi momento de dificultad, cuando mi esposo estuvo tan enfermo, yo me aferré al Salmo 91 y ahora más que nunca con esto del virus, oremos, aferrémonos a los salmos. El Salmo 91 nos da una palabra clara. Por supuesto, lo que digo yo siempre, hay que seguir las instrucciones de las autoridades de salud, hay que tener los cuidados, las precauciones, todo hay que tenerlo porque eso es parte de la sabiduría. Pero nosotros tenemos que tener fe de que independiente de las circunstancias, el Señor tiene un plan, el Señor tiene un plan y el Señor no nos va a abandonar, el Señor nos va, yo ahorita, por ejemplo, las escuelas están cerradas, no hay trabajo, pero yo sé que a pesar de la crisis, el Señor va a cuidar de mí y de mi esposo. Yo lo tengo claro y quiero como también transmitirles esa paz a ustedes de que todo va a salir bien, de que mostremos, así como lo hizo Ruth y lo hizo vos, a pesar de toda la crisis, a pesar de todo el egoísmo de muchos que compran comida, que no le dejan a los demás, que en fin, que hacen lo que no tienen que hacer, porque incluso el mismo hecho de salir a la calle sin necesidad, a menos que sea una emergencia, es un acto de egoísmo porque tú estás poniendo no solamente a riesgo tu vida, sino la vida de tus familiares. Una cosa es que tú tengas que salir a buscar comida. A mí a veces me toca salir a buscar comida porque lamentablemente
estoy cuidando de mi esposo que está enfermo y lamentablemente por ¿cómo se dice en español? Los pedidos por internet están llegando 3 semanas después, entonces yo no puedo esperar, yo con una persona enferma no puedo esperar 3 semanas a que me llegue a mí un pedido. Lo hago por necesidad y trato de hacerlo muy de vez en cuando para no poner en riesgo ni mi salud ni la de mi esposo. Entonces, volvemos a lo que les decía, mostremos lo mejor de nosotros en este tiempo, lo mejor. Ahora más que nunca necesitamos mostrar que somos hijos de Dios. Estamos lamentablemente en una sociedad que no ha hecho sino que idealizar e idolatrar a las personas equivocadas. Hemos idolatrado y hemos idealizado a las celebridades de la televisión, a cantantes que sin duda muchos tienen talento, otros no tanto, pero bueno, hay de todo en la viña del Señor. Pero realmente los verdaderos héroes son personas como tú, personas como yo, que estamos todos los días trabajando, que estamos en las escuelas enseñando, las enfermeras, los doctores. Eso ha quedado demostrado ahora, que los verdaderos héroes y los que realmente hacemos una diferencia somos personas como tú y como yo, todos los días. No es tanto el rapero que se gana millones de dólares y que hace un disco y ya, no, pues eso es entretenido. Pero las personas que logramos cambiar el mundo somos las que estamos todos los días trabajando, levantándonos, cuidando del enfermo, cuidando de la viuda, cuidando de nuestra suegra, cuidando de nuestro hermano, cuidando de nuestros parientes, ayudando al vecino. Hoy, en este momento, a pesar de la crisis, es el momento más lindo para brillar, para que de esas mujeres salga esa Ruth y de esos hombres salga ese voz que hay adentro. Entonces, por eso les quería compartir este video que como siempre se me fue largo, pero bueno, que Dios los bendiga, que los cubra con la sangre de Cristo y proteja sus hogares de todas las plagas y de todos los virus. Y tengamos fe que el Señor tiene un plan. No nos olvidemos de eso. En medio de la crisis, el Señor tiene un plan para nosotros. Que Dios los bendiga.